Saludos, mi nombre es Joey Llovera, del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, y vamos a ver la experiencia de aprendizaje 5, la semana 2, que habla sobre analizar propuestas de candidatos de Lima. Bien, lo que vamos a desarrollar es analizar y justificar propuestas de candidatos, decía yo, a la alcaldía de Lima a través de una técnica que se llama análisis de medida, para poder más adelante, en una siguiente ocasión, poder debatirlas, ¿no?, a partir de este mismo análisis, ¿no? La competencia que se desarrolla en general es la de convive y participa democráticamente buscando el bien común, ¿no? Y obviamente hay dentro de estas capacidades y competencias el gestionar su aprendizaje de manera autónoma y también desenvolverse en entornos virtuales, ¿no? Bien, entonces en esta semana 2, ¿no?, lo que vamos a hacer como actividad es precisamente justificar estas propuestas de candidatos, ¿no? Y van a para ello analizar las propuestas de estos diferentes candidatos. Primero que nada, habría que entender, cuando hablamos de candidatos, que son estas elecciones regionales y municipales, que es el contexto que estamos utilizando, ¿no?, en este proceso electoral, ¿no? Entonces esto se va a hacer a través de el voto, que es obligatorio, y se va a elegir no solamente a los alcaldes, sino también a los gobernadores, vicegobernadores, consejos regionales, alcaldes, regidores y consejos municipales, tanto provinciales como distritales, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con los gobiernos locales y regionales se van a elegir en esta oportunidad, ¿no? Bien, habríamos que ver un poco sobre cuáles son las principales funciones de las autoridades regionales. En cuanto a los gobernadores, tiene que ver con dirigir y supervisar la buena marcha del gobierno regional, como un poder ejecutivo regional, ejecutar el presupuesto participativo aprobado por el Consejo, utilizar el dinero que se tiene, ¿no?, presupuestado para poder realizar las obras o realizar las acciones necesarias dentro del plan de gobierno que se tiene en el gobierno regional, ¿no?, y conducir la ejecución y planes de programas y desarrollo regional, ¿no? Y los consejeros regionales es así como los alcaldes tienen sus regidores, los gobiernos regionales o los gobernadores regionales tienen este consejo regional, ¿no? Proponer normas y acuerdos y fiscalizar los actos precisamente de todo ese gobierno, ¿no? De las autoridades municipales es más o menos lo mismo, ¿no? Defender los derechos e intereses de la municipalidad y su población, proponer espacios de concentración vecinal, supervisar el buen funcionamiento de los servicios públicos, ¿no? Eso implica también mejorar la calidad de vida, como por ejemplo haciendo obras, ¿no?, atendiendo los diferentes servicios que existen en la comunidad, ¿no? Y los regidores lo que hacen es proponer proyectos y ordenanzas, no se llaman leyes, sino se llaman ordenanzas, y acuerdos municipales, y fiscalizar precisamente al alcalde, ¿no?, la gestión municipal. ¿Por qué el voto es obligatorio? En el artículo 9 de la Ley Orgánica de Elecciones se dice que el voto es obligatorio para los peruanos mayores de 18 años o que cumplen dicha edad el mismo día de las elecciones, ¿no? Y están registrados sobre todo en el padrón electoral hasta los 70 años, ¿no? Pero por este contexto del COVID, las personas pertenecientes a grupos de riesgo se encuentran exentas, ¿no? Eso. Aquí vamos a ver cómo identificar si una propuesta de campaña es efectiva. Se utiliza este análisis de medida, que es una herramienta de las ciencias sociales para poder determinar si una ley, un proyecto, una obra, una acción, ¿no?, o cualquier tipo de mejora social es efectiva, ¿no? Y se plantea sobre 3 criterios, ¿no? Primero, si la propuesta es necesaria, si es necesaria, urgente de solucionar para un problema, ¿no? Si atiende una necesidad o desea aprovechar una oportunidad, ¿no? Básicamente, para saber si la obra o la propuesta es necesaria, uno tendría que decir existe un problema o una urgencia que se soluciona con la propuesta. Por ejemplo, si el Ministerio de Educación o el gobierno en general quiere hacer un colegio, ¿no?, tendría que preguntarse, ¿es necesario hacer un colegio? La pregunta depende, ¿no? Por ejemplo, si es en Miraflores,
hacer un colegio en Miraflores no tiene mucho sentido, porque primero que las personas ya tienen bastantes colegios ahí, muchos de ellos particulares, y los colegios públicos también son varios, ¿no? Entonces como que la demanda o la necesidad de un colegio en Miraflores no tiene sentido, ¿no? Pero si lo llevamos, por ejemplo, a Pamplona o de repente a Villa María del Triunfo, probablemente allí sí sea necesario un colegio, ¿no? Entonces pasa por ese filtro. Lo segundo habla si la propuesta es idónea. Idónea significa como ideal, como que es la mejor, ¿no? Entonces es la mejor propuesta para solucionar el problema. Otra vez, frente a esta necesidad de la educación, ¿no? Si vamos a construir un colegio, pues tendríamos que decir si esa es la mejor manera para solucionar el problema de la educación, ¿no? Porque frente a eso podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Esa es la mejor propuesta? ¿Existen otras propuestas? ¿Por qué no son mejores que la que estamos planteando, ¿no? Se debe comparar la propuesta que planteamos con otras propuestas, ¿no? Que puedan solucionar el mismo problema, ¿no? Entonces, si yo quiero construir un colegio, no sé, pues en Pamplona, ¿no? Que es un lugar donde ya se necesita un colegio, puedo pensar en dos alternativas más, ¿no? Si es un colegio sumamente grande, como un colegio emblemático, ¿no? Con ese dinero puedo hacer 2, 3 o 4 colegios pequeños. Entonces prefiero hacer un colegio grande o prefiero hacer 3 colegios pequeños. O más aún, con ese mismo dinero se puede reestructurar, refaccionar y reparar los colegios que ya existen. Entonces, frente a esas 3 alternativas, o esas 3 propuestas, porque la de hacer un colegio sumamente grande es la mejor, ¿no? Entonces se compara, se ven los pros y los contras, y en base a eso pues se decide si es que esa propuesta es la mejor, ¿no? Entonces no solo basta que sea necesario, sino que esa sea la mejor forma de solucionar el problema. Y lo último tiene que ver con si la propuesta es proporcional, y esto significa si la medida es justa, ¿no? Si los beneficios de la propuesta son mayores y mejores que los costos o los perjuicios que puede provocar, pues, ¿no? Por ejemplo, hablando de este mismo colegio, ¿no? El costo del colegio será, pues, no sé, 4 millones de soles. Entonces, es proporcional el beneficio que tiene de un colegio para el dinero que se va a gastar, ¿no? Entonces, si es un colegio inmenso, probablemente sí valga la pena. Pero si es un colegio pequeñito, ¿no? Con pocos servicios, gastar 4 millones en ese colegio, pues es una exageración, ¿no? Entonces, se plantea a partir de eso, ¿no? Si la propuesta es justa, si atiende al problema, si el problema es pequeño, pues la solución debería ser pues también pequeña. Y si el problema es grave o el problema es muy grande, pues habría que pensar en una solución mucho más grande y mucho más urgente, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno puede analizar cualquier propuesta que tengamos, ¿no? Y esta responde a la respuesta para eso. Bien, esa era mi Alexa. Entonces, responde a la pregunta, ¿es una medida justa para solucionar el problema? ¿Ya? Entonces, en realidad, si la obra o la propuesta es proporcional, entonces uno se pregunta, ¿es una medida justa para solucionar el problema? ¿A cuántas afecta? ¿Cómo las afecta? Entonces, acá estamos buscando más o menos cuáles son los beneficios, ¿no? Entonces, en el primer criterio, si la propuesta es necesaria, soluciona un problema. ¿Cuál es ese problema? ¿Cómo lo soluciona? En el segundo criterio, es idónea. Existen otras propuestas. ¿Cuáles son? ¿Por qué la propuesta es mejor que estas otras para solucionar ese mismo problema? Y si la propuesta es proporcional, significa si la medida es justa, o sea, si tiene beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? No, por encima del costo, ¿no? Si vale la pena, pues aplicar esta propuesta, ¿no? Por los beneficios que tiene. Entonces, en lo primero busco un problema que soluciona, en el segundo lo comparo con otras propuestas, y en lo tercero busco todos los beneficios, ¿no? A eso se le conoce como análisis de medida, o NIP, simplemente por necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Vamos a ver un ejemplo, aparte de la del colegio, ¿no? Decimos, por ejemplo, aplicar multas a peatones imprudentes. Entonces, yo tengo peatones que cruzan en rojo siempre el semáforo, ¿no? Y quiero reducir ese problema, ¿no? Entonces, tengo
la medida es necesaria, o sea, ponerle multa a los peatones imprudentes es necesario. ¿Cuál es el problema? Pues los peatones imprudentes son los causantes de la mayoría de los accidentes de tránsito, por lo tanto es una problemática que queremos resolver. Ya, entonces si hay un problema de varios peatones que son imprudentes al cruzar las pistas y esto puede provocar accidentes, etcétera. Entonces sí hay una necesidad de reducir a estos peatones imprudentes. Ya. Entonces pues la medida es necesaria, sí es necesaria porque hay un problema que solucionar. Ahora, si es idónea, o sea, si es la mejor, existen otras medidas, por ejemplo las charlas, campañas de concientización, ¿no? Pero también hay que entender de que estas charlas o campañas pues no han sido muy efectivas, que digamos, porque las personas no sienten que hay consecuencias de sus actos. Entonces te dicen, oye, no cruces en rojo, pero dices, pero no me pasa nada, pues, ¿no? O sea, hasta que te pasa, ¿no? Pero entonces lo mejor es una multa, porque a partir de eso ya hay una consecuencia. O sea, cruzo en rojo, no me van a atropellar, pero hay una multa, ¿no? Y de eso empiezo a ya tomar conciencia y decir, bueno, si no quiero llevarme una multa, pues no cruzo en rojo. Y la medida es proporcional, ¿no? Estas multas afectan a la economía de los peatones, pero no se arriesga, pues, y de esa manera no se van a arriesgar a desobedecer las normas, ¿no? Entonces, frente a la imprudencia que le puede costar la vida, pues que puedan pagar dinero, ¿no? Por esa imprudencia, pues parece que es justo, ¿no? No es una medida tan grave como por ejemplo llevarlos a la cárcel. O sea, por cruzar una pista en rojo no te vas a ir a la cárcel, ¿no? Pero por ejemplo es la misma que podría tener un vehículo que se pasa en rojo. Cuando un vehículo se pasa en rojo, pues, y no le pasa nada, pues tiene una multa, porque está arriesgando la vida de las personas. Entonces nos parece que es justo que pues que cuando un peatón haga exactamente lo mismo que un auto, pues también tenga una multa, ¿no? Bien, y entonces así funciona pues este análisis de medida llamado NIP, ¿no? Bien, la actividad que vamos a realizar tiene que ver con analizar y justificar las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Lima a través de la técnica de este análisis de medida, para medir su efectividad como comparación, para debatirlas en el aula en la siguiente semana, ¿no? A partir del material proporcionado que se encuentra pues en la parte superior de nuestra ficha, ¿sí? Primero debes comparar la propuesta elegida. Primero debes elaborar argumentos que defiendan la propuesta que has elegido. Obviamente primero eliges la propuesta, ¿sí? Luego elaboras argumentos que defiendan la propuesta que has elegido de una candidatura a la alcaldía de Lima. Debes comparar las propuestas con las otras propuestas de las otras candidaturas, ¿no? Ahora, ¿cómo es que yo puedo elaborar argumentos a partir de lo que yo he elegido? Pues hay dos razones. Una, si la propuesta es necesaria y si la propuesta tiene beneficios. Entonces, a partir de ahí digo, si esta propuesta debe darse o debe ser la mejor, ¿no? ¿Y cómo puedo comparar que es la mejor o cómo puedo saber que es la mejor? Pues la comparo, ¿no? Entonces, ¿la comparo con qué? Con las otras propuestas, ¿no? Ahora, eso lo podemos ver desde acá. Y por ejemplo, aquí tenemos en la dimensión social están 4 partidos. Estos 4 partidos en realidad han sido elegidos desde una fuente que viene a ser voto informado, se llama así, voto informado, y contempla pues 7 partidos políticos que tienen que ver con los que están candidateando pues a la municipalidad de Lima Metropolitana, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Es que estos partidos han sido de alguna manera elegidos por una cuestión pedagógica. Tiene que ver con la cantidad de información que se tenía de ellos, ¿no? Porque habían candidatos que en algunos casos no había información sobre, por ejemplo, seguridad ciudadana, o no había información sobre medio ambiente, ¿no? Entonces, que eran temáticas que estábamos viendo, o la información era muy poca, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos encontrado pues esta información y la estamos sintetizando para que podamos compararlas, ¿no? Y ese es el trabajo. Entonces, tengo yo, por ejemplo, en este caso, en la dimensión social, ¿no? Y tengo estos 4 partidos, ¿no? Entonces, en la dimensión social, que tiene que ver con transporte, salud, educación, etcétera,
acá hay 3 propuestas, aquí hay 3 propuestas, acá hay 4, acá hay 4, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es primero, si nos toca a nosotros el primer partido, entonces reviso y analizo pues estas 3 propuestas y digo, creo que la tercera propuesta, ¿no?, es la que creo que es mejor de las 3 que tengo, ¿no? Entonces, esta va a ser mi mejor propuesta. Entonces, ¿qué hago con esta propuesta? Pues la analizo a partir de esa herramienta llamada análisis de medida. Primero, esta propuesta es necesaria, ¿no? ¿Cuál es el problema que soluciona, ¿no? ¿Cómo es que soluciona ese problema? Y eso lo utilizo como un argumento. Luego digo, ¿cuáles son los beneficios que trae esta propuesta? Y entonces planteo los beneficios y luego de eso explico cada uno de esos beneficios, ¿no? Cómo es que va a afectar a cada una de las personas, cómo es que esto va a traer, pues no sé, pues una mejor calidad de vida, o cómo va a mejorar o el transporte, la salud, la educación, y por qué eso que he escogido es más importante, ¿no? Y luego de ello lo que voy a hacer es compararlas con las demás propuestas, ¿no? Entonces acá tengo 3 propuestas, considero que esta es la mejor que tiene, y entonces digo, ¿por qué mi propuesta es mejor que la propuesta del partido 2, ¿no? O en su defecto, o lo contrario, ¿no? Porque la propuesta del partido 2 no es mejor que mi propuesta, ¿no? ¿Cuáles son sus errores? ¿Cuáles son sus fallos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, porque no resuelve de manera efectiva el problema. Puede ser porque esa propuesta es mucho más costosa que la mía. Puede ser porque esa propuesta solo ayuda a un número de personas y en mi caso ayudo a más personas. Entonces todos esos criterios puedo yo utilizar para poder comparar, ¿no?, las otras propuestas, ¿no? Y luego paso pues al tercer partido y digo, esta creo que es la mejor propuesta que tiene, o en todo caso, qué propuesta se parece a la mía, y la comparo, ¿no? Y entonces hago exactamente lo mismo, ¿no? Porque la propuesta del partido 3 no es mejor que la mía, ¿no? Y luego paso al partido 4 y digo, pues de estas propuestas creo que la primera, ¿no?, es muy parecida a la mía, pero porque mi propuesta es mejor, o porque la propuesta que plantea no es mejor que la mía, ¿no? Entonces, y la critico, ¿no? Así como esta dimensión social, tenemos la dimensión de seguridad ciudadana, y también acá tenemos algunas acciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, puede ser de que tengas 2 propuestas que digas, oye, ambas se complementan, porque si quiero solucionar este problema en específico, puedo yo utilizar esta medida, pero también me puede ayudar esta medida, y ambas solucionan el mismo problema. Entonces puedo ponerlas como si fueran una y las explico bajo esa forma, ¿no? Voy a solucionar este problema a través de 2 grandes acciones. La primera propuesta, y la segunda es esta segunda propuesta, ¿no? Y de esa manera vamos eligiendo, ¿no? Y después hacemos lo mismo, comparamos porque en seguridad ciudadana mi propuesta es mejor que las otras de los otros partidos, ¿no? Pasa lo mismo con la dimensión económica, y la dimensión económica trata de el fomento de empleo y crear un espacio seguro para las inversiones, para el desarrollo económico, etcétera, ¿no? Si bien es cierto, la municipalidad no genera empleo, o sea, no es que de hecho que cuando construye obras y demás hay una generación de empleo, pero no es como que entrega trabajos a todas las personas, pero sí puede fomentarlo, por ejemplo, dando permisos municipales a ciertos comercios, a ciertos emprendimientos. De pronto puede gestionar, congregar empresas para que puedan ofrecer empleo a los jóvenes, pero puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si bien es cierto, no hace la generación de empleo como tal, no es que diga, ya vamos a construir o vamos a dar empleo a muchas personas. Eso lo hace el Ministerio de Trabajo. La municipalidad sí puede crear el ambiente para ello, ¿no? Pero también puede construir, puede mejorar las calles, las pistas, las veredas, y de esa manera hacerlo, por ejemplo, más turístico, y de esa manera genera más empleo y más desarrollo económico. Entonces, por ahí van las medidas, ¿no? Y en el caso de la dimensión ambiental, igualmente, no es que se preocupe o que su función principal sea pues el cuidado del medio ambiente, pero sí puede crear obras o puede generar situaciones o escenarios para que el medio ambiente sea cada vez mejor, ¿no?
por ejemplo, está encargado de los parques municipales o de pronto a través de el mantenimiento de los jardines o los parques puede crear ambientes mucho más saludables, ¿no? Creo que también está encargado de la limpieza y el recojo de basura, que tiene que ver con la contaminación. Y por último también nosotros tenemos un río que es el río Rímac, ¿no? Y este está altamente contaminado y se encarga también de su limpieza cada año. Entonces todo ese tipo de acciones hace la Municipalidad de Lima e impactan en el medio ambiente. Entonces si es posible hacer acciones referidas a ellas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer por último? A nosotras nos va a tocar pues al azar uno de estos partidos, ¿no? Al final no importa el partido, no importa la persona, ni siquiera he puesto el nombre de la persona. Probablemente tampoco hubiera puesto el nombre del partido, pero resulta que al poner el nombre del partido tú puedes investigar sobre el plan de gobierno que tiene y ver qué es lo que exactamente plantea con toda esa propuesta, cuáles son las problemáticas que querrá resolver, y hay una explicación mayor en su plan de gobierno, ¿no? Si quieres hacer esa investigación, está bien que la puedas hacer, pero lo mínimo que tienes para hacer pues son estas informaciones, ¿no? Que trabajamos en clase y que te las explicamos, ¿no? Y esto ¿para qué va a servir? Va a servir para hacer pues después un debate, ¿no? Entonces, por último, si te toca pues este primer partido, tienes que hacer 3 cosas. 1, revisar las 3 propuestas y elegir una o 2 propuestas de las que ya tienes acá. Segundo, una vez que eliges esta propuesta, sea la que te parece más importante o la que mejor ataca el problema, pues la justificas en función a 2 cosas. ¿Es necesaria esta propuesta? ¿No? ¿Cuál es el problema que resuelve? Es lo que estamos preguntando, ¿no? Y cómo es que lo resuelve. Punto 1. Luego la justificas de la segunda manera. ¿Cuáles son los beneficios que trae esta propuesta? ¿No? Entonces, en base a eso tienes 2 justificaciones, 2 argumentos. Y luego, por tercero, lo que haces es explicar por qué tu propuesta es mejor que la de los demás candidatos. ¿Y cómo hago eso? Pues comparo con las propuestas de los demás candidatos y digo, estas propuestas no son mejores que la mía por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Y explico por qué razones no es mejor. Ya decía que criterios de comparación pueden ser, por ejemplo, ¿no? Que mi propuesta atiende a más personas, mi propuesta tiene menos costo, o sea, cuesta menos, o que mi propuesta ataca de mejor manera el problema, o es más eficaz, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces tenemos esas formas de poder compararlas, ¿no? Y explicar por qué mi propuesta termina siendo la mejor, ¿no? Ya. Y eso sería todo. Espero que se haya entendido y puedas tú hacer este análisis de medida que te puede servir más adelante para seguir justificando tus respuestas, ya no solo en el área de PCC, sino pues en cualquier otra área que te pidan pues racionalizar o analizar contenidos o textos, ¿no? Bien, nos vemos pronto.